En la cuarta parte del seminario de neurotransmisión vamos a ver los distintos tipos de plasticidad sináptica y su base fisiológica. La plasticidad sináptica es la capacidad que tiene el sistema nervioso de cambiar la eficacia sináptica, que describe la magnitud de la respuesta posináptica que puede generar un estímulo determinado. Entonces, la eficacia sináptica puede aumentar si el mismo estímulo genera una respuesta mayor o disminuir si el mismo estímulo genera una respuesta menor. En el primer caso, estaríamos en presencia de una facilitación o potenciación sináptica y en el segundo caso, en presencia de una desfacilitación o depresión sináptica. Dependiendo del tiempo que dure ese cambio en la eficacia sináptica, podemos clasificar a la plasticidad como de corto o de largo plazo. Más adelante veremos esto en detalle. Dos formas de aprendizaje que son ejemplos donde cambia la eficacia sináptica son la habituación y la sensibilización. La habituación ocurre cuando el mismo estímulo recibido repetidas veces genera una respuesta cada vez menor y la sensibilización, en cambio, cuando la respuesta es cada vez mayor. ¿Qué ocurre habituación o sensibilización? Depende de la naturaleza del estímulo. Si el estímulo es inocuo, aprendemos a ignorarlo. Por ejemplo, nos habituamos al sonido de los fuegos artificiales de algún festejo, aunque el primero nos sobresalte. Pero si el estímulo es potencialmente dañino, responderemos cada vez más, es decir, que nos sensibilizamos. Si el sonido que escuchamos fuera un disparo en el medio de un tiroteo, frente al sonido de los siguientes disparos, nuestra respuesta será cada vez mayor. Una forma de estudiar los mecanismos que subyacen a la habituación y a la sensibilización es mediante experimentos en modelos animales que muestran este tipo de conductas. En esta figura podemos observar un circuito neuronal de la plicia, un molusco que tiene un sistema nervioso simple en donde se describió gran parte de lo que hoy conocemos sobre plasticidad sináptica. Podemos ver un experimento en el que se aplica un estímulo táctil y se registra qué ocurre con la actividad de las neuronas sensitiva y motora, y con la respuesta refleja, que en este ejemplo sería la retirada de su órgano respiratorio. Como podemos ver a la izquierda, en la situación control, el primer estímulo táctil recibido genera un potencial de acción en la neurona sensitiva que se activa liberando glutamato sobre la neurona motora y sobre una interneurona. Como consecuencia, en la neurona motora se generan potenciales excitatorios posinápticos, o PEPs, dando lugar a la liberación de glutamato y activando la respuesta, que es la retirada del órgano respiratorio. Miremos ahora los registros. Frente al primer estímulo, la respuesta de retirada es de gran magnitud. Sin embargo, frente al segundo y tercer estímulo, la respuesta va disminuyendo, es decir, se produce depresión sináptica junto con la habituación conductual. Si miramos el circuito neuronal en el animal habituado, veremos que frente al mismo estímulo, aunque se active la neurona sensorial, la liberación de glutamato disminuye, y por lo tanto la neurona motora se activa menos. Es decir, que hubo una disminución de la eficacia sináptica entre las neuronas sensorial y motora. Se cree que este fenómeno ocurre en parte porque disminuye la movilización de vesículas de neurotransmisor hacia la zona activa. Pero ¿qué pasa si dejamos descansar al sistema durante una hora y luego volvemos a aplicar el estímulo? Como pueden ver en el último registro, el sistema se recuperó y el estímulo generará ahora la misma respuesta refleja que al principio. Es decir, que este es un fenómeno de plasticidad de corto plazo. Sin embargo, si la secuencia de estímulos se repite varias veces, se generan una depresión sináptica y la habituación conductual, que se mantienen a largo plazo y, como veremos más adelante, probablemente requiere de cambios sinápticos estructurales. Fenómenos de habituación conductual similares a este, asociados a depresión sináptica en circuitos subyacentes, se han descrito también para mamíferos. Y así como la habituación conductual se asocia con depresión sináptica, podemos predecir que la sensibilización conductual se asocia con facilitación sináptica, es decir, con un aumento en la amplitud de los PEPs en la sinapsis del circuito subyacente. Si bien se han estudiado en detalle los mecanismos de la sensibilización de respuestas motoras en el molusco Aplicia, las evidencias de mecanismos similares en mamíferos aún no son concluyentes. Sin embargo, la plasticidad sináptica también se estudió en el sistema nervioso de los mamíferos y se demostró cómo la estimulación repetida o de alta frecuencia, también llamada estimulación tetánica, pueden inducir un aumento de la concentración de calcio en el terminal presináptico, que se acumula porque no tiene tiempo de ser removido en su totalidad antes de que llegue el siguiente estímulo. Esto favorece la liberación de neurotransmisor, generando una respuesta posináptica mayor. Estos mecanismos se estudiaron en las sinapsis musculares periféricas, estimulando la neurona motora y registrando la respuesta en la fibra muscular. En este gráfico podemos ver el registro del potencial de placa en la fibra muscular y cómo varía frente a los estímulos repetidos.
En una primera etapa, la sucesión de estímulos presinápticos de alta frecuencia hará que la liberación de neurotransmisor sea cada vez mayor y por lo tanto que el potencial de placa tenga cada vez mayor magnitud. Esto se conoce como facilitación o potenciación. Es un fenómeno que depende de la unión del calcio en los sensores de la maquinaria de liberación y probablemente por eso tiene efecto rápidamente. En una segunda etapa, a pesar de seguir estimulándose la presinapsis, la respuesta postsináptica será menor debido a la depresión de las vesículas que contienen al neurotransmisor. Recordemos que, como vimos en la primera parte de este seminario, el reciclado de las vesículas lleva cierto tiempo. Luego de terminar la estimulación tetánica, los estímulos presinápticos, aunque no sean de alta frecuencia, generarán una respuesta mayor. Este fenómeno es lo que se conoce como potenciación posttetánica. También depende del calcio presináptico, pero se desarrolla con cierto retardo, probablemente porque involucra modificaciones en el estado de fosforilación de proteínas. Pasemos ahora a hablar de plasticidad sináptica de largo plazo. Gran parte de lo que sabemos hoy de plasticidad sináptica en mamíferos comenzó estudiándose en el hipocampo, una estructura cerebral que es fundamental para el procesamiento de la memoria. Las principales vías sinápticas del hipocampo son las tres que están representadas en la figura: la vía perforante que llega desde la corteza entorrinal hacia el giro dentado, las fibras musgosas que llegan hacia el área conocida como CA3 y la vía de las colaterales de Schaffer que va desde CA3 hacia el área CA1. Esta última vía ha sido la más estudiada para entender la potenciación a largo plazo. En esta figura podemos ver el esquema de un experimento para estudiar la potenciación de la sinapsis entre las células del área CA3 y las del área CA1. Si se fijan en la figura, van a ver que se colocaron dos electrodos de estimulación para poder activar poblaciones separadas de neuronas. En el área CA1 se colocó el electrodo de registro para evaluar los cambios en el potencial de membrana de la postsinapsis. En los gráficos de abajo está representado el potencial de membrana registrado en respuesta a un estímulo único, antes y después de la estimulación tetánica de la vía 1. Si miramos el gráfico de la izquierda, podemos ver que en condiciones basales, es decir, antes de la estimulación tetánica, la aplicación de un estímulo único genera una leve despolarización en la postsinapsis. Pero si el estímulo único se aplica después de haber estimulado las fibras con un tren de estímulos de alta frecuencia o tétanos, la despolarización que se registra es mayor, es decir, que aumentó la eficacia sináptica. Sin embargo, cuando miramos lo que ocurre al aplicar un único estímulo en la vía 2, no se observan diferencias en la magnitud del PEPS antes y después del tétanos. Esto se debe a que la estimulación tetánica se había producido sobre la vía 1 y nos demuestra la importancia de la estimulación de alta frecuencia para que ocurra el fenómeno de potenciación a largo plazo. Si expresamos la amplitud del PEPS como porcentaje de la situación control, es decir, antes de la estimulación tetánica, veremos que en el caso de la vía 1, que había sido tetanizada, la amplitud del PEPS aumenta y se mantiene así por más de una hora. Sin embargo, la amplitud de los PEPS producidos por la estimulación de la vía 2, que no había sido tetanizada, se mantiene constante. Esto también nos habla de la especificidad del fenómeno. La potenciación a largo plazo tiene varias propiedades interesantes. Por ejemplo, veremos con este gráfico que depende del estado de la postsinapsis. Nuevamente, vamos a concentrarnos en las colaterales de Schaffer del hipocampo, donde está colocado el electrodo de estimulación, y registraremos lo que ocurre en la postsinapsis. El gráfico de abajo nos muestra el registro de la amplitud de los PEPS en función del tiempo. En la primera parte podemos ver que estímulos únicos no generan grandes cambios en la amplitud de los PEPS, lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior cuando la vía no había sido tetanizada. Pero ¿qué pasa si este estímulo único se aplica cuando la postsinapsis ya está despolarizada? Esto puede lograrse aplicando pulsos de corriente sobre la postsinapsis a través del electrodo de registro. Como vemos en el gráfico, si se aplica un estímulo único en las colaterales de Schaffer en el mismo momento en el que la postsinapsis está despolarizada, la amplitud del PEPS aumenta y ese aumento se mantiene en el tiempo. Es decir, que se produce potenciación a largo plazo. Este fenómeno, que se observa cuando se activan la pre- y la postsinapsis al mismo tiempo, es el postulado central de la teoría de Donald Hebb. Pero, ¿cómo se explica este fenómeno? Veamos las bases celulares de la potenciación en esta sinapsis glutamatérgica. Como ya hemos visto anteriormente, el receptor NMDA es permeable al calcio, pero en condiciones de reposo está bloqueado por magnesio. Es decir, que aunque se active la presinapsis y se libere el glutamato por sí solo no alcanza para que el NMDA permita el flujo de calcio. Sin embargo, cuando se despolariza la postsinapsis, se elimina el magnesio que bloqueaba el NMDA y la entrada de calcio permite que se desencadene el fenómeno de potenciación, por los mecanismos que veremos más adelante. Por lo tanto, el NMDA
detecta la coincidencia de dos acontecimientos: la liberación de glutamato desde la presinapsis y la despolarización de la possinapsis. Otras dos características de la potenciación a largo plazo son la especificidad y la asociatividad. En ambos gráficos vemos dos neuronas que sinapsan con una tercera. A la izquierda podemos ver que la actividad intensa que ocurre en la vía 1 refuerza la sinapsis de esa misma vía, pero no refuerza la sinapsis inactiva de la vía 2, aunque esta última contacte a la misma neurona posináptica. Como vimos anteriormente, esto nos habla de la especificidad del proceso. El gráfico de la derecha está representando la propiedad de asociatividad, que implica lo siguiente: la estimulación débil de la vía 2 por sí sola no generará potenciación a largo plazo. Sin embargo, si esa estimulación débil ocurre en el mismo momento que la activación intensa de la vía 1, ambas sinapsis se potencian a largo plazo. Como veremos hacia el final de la cursada, esta es la base del aprendizaje asociativo. La especificidad y la asociatividad de la potenciación a largo plazo también pueden explicarse teniendo en cuenta las propiedades del receptor NMDA que vimos en la diapositiva anterior. Más adelante veremos cómo el calcio que ingresa por el NMDA actúa como segundo mensajero para dar lugar a los mecanismos que subyacen a la potenciación a largo plazo. Pero primero veamos que dependiendo de la intensidad del estímulo, la potenciación de largo plazo puede inducirse solo por pocas horas, y esto se conoce como potenciación temprana, o por muchas horas o incluso días, y esto se conoce como potenciación tardía. Como veremos más adelante, la diferencia está en que en el LTP tardío ocurren cambios morfológicos que requieren que haya síntesis de proteínas. En este gráfico está representado como porcentaje del basal la frecuencia de los PEPs, que sería una medida de la eficacia sináptica. En azul está representado lo que ocurre cuando se aplica un único tren de estimulación de 100 Hz en la presinapsis, y en negro lo que ocurre cuando se aplican 4 trenes de estimulación separados por 10 minutos. En ambos casos se puede ver que aumenta la eficacia sináptica, pero en la curva azul la duración fue de solo algunas horas. El LTP tardío, en cambio, puede durar 24 horas o más. Pasemos ahora sí a ver las bases celulares de la potenciación a largo plazo. La potenciación a largo plazo se origina porque aumenta la sensibilidad de la neurona posináptica al glutamato. Como vimos antes, la entrada de calcio por los receptores NMDA es fundamental porque activa una serie de quinasas, como la CAM quinasa 2 o la PKC, que entre otras cosas fosforilan a los receptores AMPA, aumentando su afinidad por el glutamato, y además se favorece su inserción en la membrana posináptica. Por otro lado, se cree que la liberación de mensajeros retrógrados como el óxido nítrico actúan en la presinapsis, favoreciendo la liberación de neurotransmisor. Estos son los eventos tempranos, que duran tan solo unas horas y no requieren síntesis de proteínas. Los eventos tardíos, como ya dijimos, requieren de síntesis de proteínas y dan lugar a cambios morfológicos como la generación de nuevas espinas dendríticas, que permitirán el aumento de los contactos sinápticos. Esto ocurre gracias a la activación de factores de transcripción como CREB, que al ser fosforilado por la PKA puede activar la transcripción de genes que codifican para la síntesis de proteínas, como receptores, enzimas y proteínas estructurales. Por último, debemos recordar que los cambios en la eficacia sináptica pueden ser aumento o disminución. Cuando disminuye la eficacia sináptica y este cambio se mantiene en el tiempo, hablamos de depresión de larga duración. Este fenómeno también se estudió en las colaterales de Schaffer del hipocampo y se vio que se desarrolla cuando se aplica durante periodos prolongados una estimulación de aproximadamente 1 Hz, es decir, de baja frecuencia. Como se observa en la figura de la derecha, uno de los mecanismos propuestos para explicar este fenómeno es la activación de fosfatasas y la internalización de receptores AMPA, lo que disminuiría la sensibilidad de la posinapsis al glutamato.